la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Nos encontramos en la ciudad de Cancún, en la unidad de Veracidad Channel. Y mi nombre es Alberto Acevedo. Soy un estudiante de la palabra de nuestro Dios y me permite el día de hoy el Señor tratar de compartir algo de la palabra de nuestro bendito Salvador y su Padre a quien me escuche. Mi nombre es Alberto Acevedo, vengo de Saltillo, Coahuila, y mi interés es compartir la palabra de nuestro Dios. Los invitaría, antes de iniciar esta pequeña plática, a hacer una oración para que la guianza de nuestro bendito Salvador y la guianza del Espíritu Santo nos dirija. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel y Dios nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, nos encomendamos en esta mañana pidiendo, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu, porque, Señor, ¿qué podría hacer el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Yo te suplico que tengas misericordia y nos ayudes, nos dirijas, nos orientes y que ayudes que a tu palabra pueda llegar, Señor, a las personas que tienen necesidad. En este día hay muchas personas que tienen problemas, dificultades, como nosotros lo teníamos y lo seguimos teniendo de alguna manera, pero hemos pasado de una vida de desdicha, de problemas, a una de gracia, de abundancia, de bendiciones. Y quisiéramos que esto mismo compartiéramos con mis hermanos. Bueno, hermanos, pues les invitaría a cada uno de ustedes a que en este día tomáramos el ejemplo de un grupo de hermanos de hace siglos que vivían en una ciudad que se llamaba Berea, allá en el Asia Menor. Cuando Pablo, el predicador llamado Saulo, antes un rabino, el cual conoció en una experiencia muy interesante a Jesús o a Yeshua, al cual perseguía, pues a considerar en cuenta antes de cualquier cosa. Dice en la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y dice, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos, y estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, hermanos, yo siempre les sugiero a las personas, porque a mí me lo enseñaron de esa manera, que cuando escuche a alguna persona que habla de la palabra de Dios, siempre habla mi Biblia, escudriñe lo que dice ahí y vea si efectivamente esto que me están platicando, que me están enseñando, coincide con la palabra de Dios. ¿Y por qué tiene que ser de esa manera? Bueno, me enseñaron alguna vez también que debería yo seguir la enseñanza de Jesús o de Yeshua cuando Él nos dijo allá en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella se halla la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí. Cuando Jesús o Yeshua empezó su ministerio, ¿sí?, les daba esta recomendación a los que le seguían, que escudriñaran, que investigaran, que profundizaran, para que cada uno esté plenamente convencido en lo que ha creído. ¿Y por qué sucede esto? Salomón alguna vez dijo en una predicación, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo de los cielos. Lo que hoy vamos a tratar de platicar, o compartir, ya existió hace muchos siglos, no es nuevo, nosotros somos los que vamos conociendo. Y precisamente Pablo nos decía en Romanos 15:4, dice, porque todo lo que quedó escrito para nuestra enseñanza. Entonces, si hoy seguimos estos pasos, vamos a tratar de aprender un poquito más. Después nos dice Lucas, que fue una persona que hizo el Evangelio de Lucas a una sola persona, estaba interesado en conocer la vida de Yeshua. Y decía que lo que necesitaba era haber investigado antes, en lo más profundo, se fue hasta el origen de todas las cosas para poder explicárselos, para que estuviera plenamente convencido en lo que había creído. Entonces,
debemos de hacer esta situación? Y considerando lo que Pedro también hablaba de las cartas de Pablo, que debemos de considerar el contexto, ¿sí? Y también debemos de considerar a la ley y al testimonio, que en boca de dos o tres conste todo esto que estamos hablando. Y el tema que me gustaría tratar en este día principalmente está basado en un evangelio, un testimonio de la vida de Yeshua escrito por uno de sus discípulos, el discípulo amado, Juan. Y empezaremos en el capítulo 4, versículo 22, ¿sí? Donde Yeshua, Jesús, habla con una samaritana y le dice algo muy interesante. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. En esta época, hermanos, aunque se supone que el cristianismo se ha desarrollado ampliamente, ya ahora los medios de comunicación nos permiten pues saber más, entender más, investigar más. Antes, para conocer de la palabra de nuestro Dios, tenemos que ir a las bibliotecas a conseguir libros que eran muy caros a veces, o en inglés exclusivamente, o en otros idiomas, y era muy difícil. Básicamente nos basábamos en las escrituras. Ahora, las personas tienen la oportunidad de investigar en internet, por las computadoras y por muchos otros medios, más información. Pero sucede que cuando les hablamos a las personas que este mensaje que viene en la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para muchas personas es extraño cuando les decimos que viene de los judíos. Y aquí está hablando claramente Yeshua, ¿sí? La salvación viene de los judíos. No que los judíos salven, sino de ahí venía el Salvador, el Mesías. Y cuando empezamos esta situación, esta es una historia casi que se vuelve actual para nosotros. Empieza, vamos a tratar de ver el contexto, ¿sí? Que Yeshua nos platica la escritura de Juan capítulo 1, dice, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús se hace y bautiza más discípulos que Juan, estaban habiendo un evento donde masas de personas iban a las predicaciones de este profeta, ¿sí? Aunque Jesús no bautizaba más, sino sus discípulos, ¿sí? Dice que salió de Judea y se fue a Galilea. Galilea está hacia el norte de lo que hoy conocemos Jerusalén, y estaba poblada por grupos que se les llamaba samaritanos, y muchas veces las personas, cuando les empezamos a decir vivían judíos y samaritanos, como que no entienden de qué estamos hablando. Nos tendríamos que ir hacia atrás, precisamente escudriñando la palabra de nuestro Dios, después de la división del reino, después de Salomón, donde se divide las 12 tribus en dos áreas, al norte 10 tribus y hacia el sur 2, y pasan los años, estos dos grupos, el reino de Israel y el reino de Judá, no obedecen. En el 722 vienen los asirios y se llevan a esas 10 tribus y los esparcen en el mundo. ¿Qué pasa con el tiempo? Que resulta que vienen otros pobladores, tenían la costumbre aquellos asirios de trasladar a las personas para tener ese dominio. Entonces, ¿qué hacen? Traen a personas de otras poblaciones y los ponen en ese lugar que se llamaba Israel. Ahora empiezan a denominarse samaritanos, puesto que no eran descendientes de Israel, pero entremezclan la religión que tenían los habitantes originales, los israelitas, con sus tradiciones. Y conforme va pasando el tiempo, tratan de acercarse a los judíos, pero los judíos definitivamente no los reciben, pero se van amalgamando de tal manera que los samaritanos que encontramos en este momento, cuando habla Jesús con a esta mujer, ellos pensaban que pertenecían a ese pueblo y que tenían el derecho, ¿sí?, de practicar lo mismo. Los judíos no lo hacían. Y ya después de que platica el Señor, o sea, todo el desarrollo de que Él le puede dar agua de vida, y aquella mujer se da cuenta de que era un profeta, y le hace una pregunta específicamente en el 4:19. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte,
y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Y ese es el cuestionamiento que hoy tenemos una gran mayoría de creyentes cuando se nos pregunta cuál es la iglesia verdadera, cuál es la buena. Y la respuesta viene aquí. Le dijo Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí viene una situación bien delicada, porque parecería que Jesús o Yeshua está diciendo, ¿sabes qué? Ni en Jerusalén. Pero enseguida dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces aquí viene precisamente una situación muy real del cristianismo y de muchos latinos o del mundo que somos ajenos a la información del pueblo de Israel. No estoy hablando exclusivamente de los judíos, sino de Israel, la historia, que debería ser la nuestra. Si Jesús es judío, pues yo debo interesarme por saber por qué me interesa el Dios de los judíos, o por qué hablo de Yeshua siendo que es Jesús, un judío. Y aquí Yeshua está siendo bien claro. Nosotros adoramos lo que sabemos porque hemos escudriñado las Escrituras y nosotros no lo hemos hecho. Hemos basado nuestra experiencia, nuestra confianza en lo que predica fulano o perengano y en algunos textos sacados de contexto y pensamos que eso es suficiente. Y no, debemos de tener pleno conocimiento de la palabra de Dios. Y enseguida dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y viene esta parte que es importantísima, al menos para nosotros. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y desgraciadamente ha habido una desviación, un desconocimiento o una mala información donde parece que lo espiritual para nosotros es realizar ciertos eventos, ciertas actitudes, ciertos hechos corporales o una cuestión mística para hablar del espíritu. Y no, desgraciadamente no es eso. El espíritu es algo de lo que aparece desde el principio en la deidad. En el principio creó el eterno Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Juan 1:1 me dice que la palabra de Dios estaba con él, ¿sí? Y era su palabra y era Dios. Y esa palabra se hizo carne. Entonces la deidad, lo que nosotros denominamos como Dios, para los judíos, Hashem, y para muchas otras personas, el creador o Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al que se mencionaba en las Escrituras, se sigue mencionando en las Escrituras, ¿sí? Era ese espíritu. Y el que lo estaba dando testimonio era su Hijo, su palabra que estaba aquí. Si alguien conocía a Dios, era Él. Entonces, hoy, muchas veces nosotros pensamos, cuando consideramos lo del espíritu, como que no existe. Pero es como el aire, el aire existe. Cierren la nariz y la boca y van a ver qué les pasa. Dejamos de existir. Y porque no lo vemos, no existe, existe. Ahora bien, el detalle aquí es que dice que Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué pasó con esta persona cuando empieza a comprender esta situación? Ella después dice, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Y ahí viene una aclaración: llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y en ese momento le dice: yo soy el que habla contigo. Entonces fue impactante porque ella estaba esperando al Mesías. Y hay algo importante que yo creo que viene a colación, hermanos. Muchos de nosotros somos como los samaritanos. Una mezcla de aquellos que fuimos de otra población, nos han traído a este mensaje, no a esa tierra, y ahí nos empiezan a hablar del Mesías. Y esperamos al Mesías de los judíos. Pero cuando llega el Mesías de los judíos, parece que se cambia. El personaje es otro, es un Mesías griego. Y no, sigue siendo Yeshua, ¿sí? El que esperaban los judíos. Pero pasa algo interesante.
Llegan sus discípulos, no le cuestionan que estuviera hablando con una mujer, porque en ese tiempo el hablar con una mujer no era sencillo. O sea, cada persona hablaba con su esposa, pero eso de hablar con una mujer así nada más no era normal. Pero no lo cuestionan y esta mujer va corriendo a su población y les empieza a platicar. ¿Saben qué? He encontrado al Mesías porque me ha descrito toda mi vida. Y muchas veces esa experiencia pasa a nosotros. Cuando llegamos a la palabra de Dios y nos empiezan a platicar, el hombre hace esto, peca, así, y decimos, pues casi me está hablando a mí, me ha dicho toda mi vida. Y aquellas personas al escuchar esa plática, se cuestionan y esa mujer dice, ¿no ha de ser el Mesías el que estamos esperando? ¿Cómo unos samaritanos estaban esperando al Mesías? ¿Cómo hoy los occidentales, los de México, estamos esperando al Mesías? Porque empezamos a creer, tal vez de una manera muy sencilla, pero empezamos a creer esto. Hoy necesitamos meditar, porque estos hicieron algo interesante. Fueron y lo buscaron, dice que se estuvo 2 días con ellos. Y si lo pudiéramos trasladar a nuestro tiempo, pues llevamos 2018 años y la Escritura nos habla de que delante de la presencia de Dios, un día es como 1000 años. Y dice después que le dijeron a la mujer, ahora no creemos solamente por lo que tú nos estás diciendo, sino que al escuchar su palabra, al escuchar lo que nos explica, creemos que este es el Mesías. Y muchos se convirtieron. Muchas veces, hermanos, necesitamos un encuentro con Yeshua, con Jesús, con su palabra. Y necesitamos ser imbuidos del Espíritu que nos transforme. Muchas veces, hermanos, y lo digo a veces con tristeza, pensamos cuando hablamos ahora de las raíces hebreas, que porque yo le diga a una persona, cumple los mandamientos, haz esto, y automáticamente, porque aquella persona, tal vez por obediencia, por temor, porque desconoce muchas cosas, va a aceptar y va a cambiar. Y tengo 2 ejemplos, tal vez muy sencillos, pero que nos pueden impactar para comprender qué es esto del mover del Espíritu. Y como Pablo decía en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Hay 2 ejemplos bien sencillos que nos explican esto. Un joven rico llega con Yeshua y le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y curiosamente, si hubiera un hermano evangélico, le tendría que decir, mira, te tienes que arrepentir, tienes que decir estas palabras, haz la oración del pecador, haz esto y haz el otro. Yeshua no le dijo eso, le dijo, cumple los mandamientos. Aquel hombre se queda pensativo y dice, ¿cuáles? Y les empieza a detallar Jesús. Dice, no, Señor, eso ya lo he cumplido desde que era niño. Bueno, dice que lo amó, dice la Escritura que lo amó. Nada más te falta una cosa. Vende todas tus cosas, repártelo entre los pobres y sígueme. Y dice que aquel hombre le dolió en su corazón porque tenía más amor por las riquezas que por los hombres. No cumplía los mandamientos, no amaba a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda su fuerza, y no amaba al prójimo. Y por eso decía después Jesús, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el rico entre. Entonces es imposible que una persona que tenga riquezas, poder, sabiduría, pueda entrar al reino de los cielos. Parecería. Pero cambia la escena. Entra Yeshua en Jericó y está en un árbol un personaje que para esa población era importante, se llamaba Zaqueo, el principal de los publicanos, un cobrador de impuestos, alguien que para la sociedad en aquel entonces era un ladrón. Y empieza a considerar su vida, o sea, si hubiera sido un personaje como algunos, yo voy a ir a buscar a esta persona y voy a hablar con él y voy a intentar que me hable y todo eso. Ese hombre sabía su condición. Para el pueblo judío era un pecador. Y lo que menos podía hacer un pecador era acercarse a un profeta. Por eso se subió a un árbol. Y estaba esperando verlo nada más. No tenía ninguna intención. Pero ¿qué pasó? Que resulta que viéndolo Jesús le dice, baja, Zaqueo, porque en tu casa quiero morar hoy.
Aquel hombre se emociona, se impacta, baja del árbol, se va a su casa, prepara una cena, una comida. Viene Jesús y no venía solo, venía con una cantidad tremenda de personas. Y entra, y hay algo importante ahí, hermanos. No dice la Escritura que le predicó, no dice la Escritura que le dijo, arrepiéntete, no le dijo nada. Pero ¿qué pasó a la mitad de la comida? Se para Zaqueo y dice, Señor, si le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces y voy a dar la mitad de mi tesoro a los pobres. ¿Qué pasó? Que este hombre que no le predicaron, que no le dijeron lo que tenía que hacer, lo hizo. Y aquel al que le dijeron que cumpliera la ley, no lo pudo hacer. Porque Yeshua no tan solo entró en su casa, Yeshua no entró nada más en su habitación, entró en su corazón. Dice la Escritura que Él llegará un día y tocará, y si abrimos nuestro corazón, Él entrará y cenará con nosotros. Y eso es lo que hace Yeshua, la salvación de Dios cuando viene al ser humano. Y entonces, ese espíritu que entra en nosotros, de parte de Dios, ahora sí nos permite hacer lo que por ley estamos impedidos hacerlo. El hombre puede, desea tener una relación con Dios, pero por causa de nuestro pecado, nuestra misma vida, no lo podemos hacer. Lo dice en Jeremías, dice que al cabo de los tiempos, Él cambiaría nuestro corazón por un corazón verdadero y nos pondría un nuevo espíritu que nos permitiera cumplir los mandamientos. Eso es lo que yo veo en estos 2 ejemplos que le estoy platicando, del joven rico y de Zaqueo. Uno que pensaba que sí podía hacerlo y no lo hizo, y otro que no tenía ni la menor intención y lo pudo hacer. Termino con estas palabras que decía Pablo en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Que esto que hemos estado analizando en estos momentos, yo le pido al Señor y les suplico que me acompañen en una oración para pedir que sea de edificación en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, el hombre vaga por el mundo pensando que puede vivir sin tomar en cuenta a Dios. Pero yo sí creo sinceramente que en algún momento, sea como el joven rico o como este Zaqueo, tenemos un encuentro personal con el Señor. Y puede ser que nos diga, obedece por una regla o por una amenaza, o puede ser que lo hagamos porque hemos recibido el perdón en nuestra vida. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel y Dios nuestro. Delante de tu presencia, Señor, y en este lugar, suplicamos, porque no podemos exigir ni reclamar, suplicamos simplemente. Que tengas misericordia, y no tan solo de nosotros, sino de tu pueblo. Tu pueblo está esparcido por el mundo, está disperso. A veces pensamos que ciertos grupos son los que conforman esa iglesia, pero nos damos cuenta que efectivamente estás por todas partes. Un día dice tu palabra que enviarás cuando venga tu Hijo amado a tus ángeles y recorrerán los 4 extremos de la tierra y de ahí sacarán a lo que es tu pueblo. Te suplicamos, Padre Celestial, no tan solo a los que ya son o los que han sido ya en tiempos pasados, sino a los que hoy, yo creo que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser escogidos. Y nos ayudes a considerar esta situación que tú esperas que nuestra vida sea de santidad, sin la cual nadie te podrá ver. Pero Señor, ahora ayúdanos a entender qué es la santidad. No es que no pequemos, no es que no fallemos, no es que no erremos,
No es que no pensemos diferente, sino que creas en nosotros, así como dice tu palabra, un nuevo corazón vivo, de carne, que sienta, que permita tener una experiencia con tu espíritu. Y que ese espíritu que tú enviaste después de la partida de tu Hijo amado, y que es el paracleto, el acompañante, el guía de nuestra vida, nos acompañe, nos oriente, nos dirija a toda buena obra. Nos recuerde, Señor, tu palabra y que nos invite a descubrir las maravillas que has hecho en nosotros y en muchos más. Te pido, Padre Celestial, por este mundo, porque en este mundo está tu pueblo. Y Señor, considerando lo que tú dijiste en Juan 3:16, por cuanto tú amaste al mundo y has enviado a tu Hijo amado, yo te suplico que aquellos que escuchen de tu palabra este mensaje sea, Señor, adecuado para que muevas el corazón, así como lo hiciste con Zaqueo, que haya muchos más, Señor, que se arrepientan y cambien su vida. Te lo suplicamos, te lo pedimos, en el nombre bendito de tu Hijo amado Yeshua, y a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.